Ahora sí vamos a saludar con nuestro primer invitado. Le damos la cordial bienvenida al abogado Mario Ruiz, asambleísta de Pachacutic. Con él vamos a hablar sobre el veto a la ley humanitaria y reforma al Código Monetario. Lo ponemos en pantalla dividida al abogado Mario Ruiz. ¿Cómo está, abogado? Buenos días, bienvenido a Ecuador en Directo. Buenos días, un saludo cordial y respetuoso a toda la distinguida audiencia que tiene este prestigioso medio de comunicación. Un abrazo fuerte para este pueblo noble y reverente de la costa ecuatoriana. Abogado, no sé si usted estuvo viendo parte de lo que estábamos comentando de la posesión del presidente Gustavo Petro en Colombia. Una posesión que creo que es digna de comentarla. Después de 200 años llega un gobierno de izquierda a Colombia. Bueno, nosotros estamos expectantes, saludamos al pueblo de Colombia esa decisión de haber confiado en una alternativa más progresista que vea por la mayoría y no por intereses particulares. Esperamos que la izquierda que llega al poder en Colombia haga lo que tiene que hacer una izquierda verdadera, haga lo que tiene que cumpla con lo que tiene que cumplir esas tesis del progresismo y de la izquierda que han sido o que han propuesto grandes pensadores en la historia del mundo, ¿no? Que no sea simplemente un cantar al Che Guevara, las canciones del Che Guevara y nada más, en decirse de izquierda y entregar los recursos naturales a transnacionales privadas, en restringir derechos de participación o perseguir dirigentes sociales. Eso nosotros no creemos que son tesis de la izquierda y consideramos que la izquierda es diciendo, haciendo, en los hechos, lo que se predica. Asambleísta, muy buen día, le saluda Luis Villasís, qué gusto tenerlo nuevamente por acá en Ecuador en Directo. Entramos en materia, distinguido asambleísta, y bueno, la Asamblea Nacional planteó una ley orgánica reformatoria a la ley de apoyo humanitario y ha recibido el veto total del presidente de la República. Por un lado, el presidente de la República dice que con lo que planteaban ustedes se pone en riesgo 112.000 empleos, sin embargo ustedes defienden esas reformas, pues se pretendía condonar algunas deudas y temas que tenían que ver con afectación a la ciudadanía en el tema de deudas con la banca y con ciertas deudas al sector productivo y también en el tema laboral. No sé si podemos contextualizar en un marco general lo que ha ocurrido en este tiempo. Lo escuchamos, asambleísta. Bueno, nosotros observamos más allá de que no todo mundo conoce hoy para dónde gobierna el presidente Guillermo Lasso. Él tiene un plan de gobierno, tiene un proyecto político que va a beneficiar a un grupo pequeño, minúsculo de la población, y que pretende cumplir las cartas, las recetas de los organismos internacionales multilaterales de crédito. Eso es evidente. Y más allá de la negativa de negarle al pueblo ecuatoriano tener esa posibilidad de un alivio financiero, está el desarrollo mismo del país. ¿Cómo puede desarrollarse una microempresa, un pequeño comerciante, un agricultor, un artesano, un pescador artesanal, si está actualmente endeudado con el banco, no tiene calificación, tiene una calificación baja, no le dan crédito porque tiene una calificación baja y a más de eso no ha podido despegar, no ha podido, volver a tener una estabilidad económica después de la pandemia y después de la crisis económica generada por las malas administraciones que han habido en el país. Entonces, la única forma para que puedan ellos llegar a estabilizarse, a producir de nuevo
un agricultor, un campesino, un pescador, un artesano, una microempresa pequeña, es dándole facilidades de pago en los bancos que está debiendo y permitirle que nuevamente sea sujeto de crédito. Eso es lo que nosotros proponíamos en la derogatoria de la Ley de Apoyo Humanitario. Una reforma al Código Orgánico Monetario para que los bancos de este país tengan la obligación de refinanciar, reestructurar, no barras créditos que han sido adquiridos en el tiempo de pandemia, un poco más, o que han quedado mal, y también la obligación de no exigir este buró crediticio para otorgar nuevos créditos. Eso obviamente golpea al sector para el cual gobierna el presidente de la República, y por eso es que él emite un veto total de esa derogatoria, impidiendo que la Asamblea Nacional vuelva a tratar en un año este proyecto. Así es, asambleísta. Y en cuanto a ese veto total, pues hay algunas organizaciones y algunos gremios, principalmente, y queremos que usted nos aclare un poquito, como la Asociación de Bancos, que señalan que este veto es oportuno, ellos y algunas otras organizaciones y gremios. Entonces, también tenemos, y usted debe de conocerlo, ¿no?, de que ellos han manifestado de que los mecanismos abordados en las mesas de diálogo establecen alivios mayores y garantizan agilidad en su implementación. ¿Cómo explicarle a la ciudadanía que esto es real y que, digamos, las reformas que ustedes proponían son muchísimo más consistentes que lo que se está tratando en las mesas de diálogo, sin desmerecer, por supuesto, el trabajo que ahí se está realizando, asambleísta? O sea, en las mesas de diálogo, en efecto, generarán sus frutos, pero una cosa es condonar deudas en la banca privada, en la banca, digamos, pública, Banco de Fomento, Banco del Pacífico, CPN, que a la final de cuentas es plata del Ecuador, es plata de los ecuatorianos, y es que entre todos estaríamos nosotros, digamos, condonando las deudas de los campesinos, de agricultores, de la gente más humilde que necesita que se condonen esas deudas. Y otra cosa muy distinta es llegar a un acuerdo con los bancos privados y las cooperativas, donde ahí no se puede decretar una condonación, no se puede emitir por ley una condonación, porque a la final de cuentas eso es plata de privados, en efecto, pero sí se puede emitir políticas de regulación, políticas monetarias para aliviar la situación de alrededor de 4 millones de familias que actualmente están siendo extorsionadas prácticamente por los bancos. Entonces, obviamente que la Asociación de Bancos van a decir, no, uy, esa ley era perjudicial, esa ley nos iba a traer problemas. Claro, pues, pero que aquí, ¿quién es la mayoría? ¿Los banqueros o el pueblo ecuatoriano? ¿Cuántos banqueros hay aquí en el país, aquí en el Ecuador? ¿Y cuántos millones de ecuatorianos somos? Entonces, o gobernamos para un sector de la población minúsculo o gobernamos para la mayoría. Y puede ser que tenemos que llegar a consensos, puede ser que debemos llegar a diálogos, pero en muchas ocasiones el Estado ecuatoriano para eso está, para regular el abuso del poderoso en contra del más débil. Si no, no tiene razón de existir el Estado. Vamos a llegar a que aquí cada cual, el que tiene más plata, abusa del que no tiene plata y no hay quien controle, no hay quien regule. Es para eso pues el Estado. Entonces hoy, a través de ley, a través de reglamento, podía inclusive el presidente de la República emitir una política pública para favorecer a las grandes mayorías. Pero no, obviamente el señor presidente de la República, él gobierna para una élite política, económica de este país. Eso lo sabíamos, eso no cabía duda. Si usted pone a empollar un huevo de gallina, sale un pollo. O sea, un banquero al gobierno nacional, lo mínimo que va a hacer es proteger y tratar de precautelar los intereses de su gremio, de su grupo, de su gente. Así es, asambleísta. Y nosotros precisamente en varios videos o entrevistas en los exteriores de la Asamblea Nacional lo hemos visto muy efusivo, también defendiendo todas estas reformas. Y precisamente el presidente, y confrontando al presidente, ¿no?, el presidente Guillermo Lasso
ha dicho que si bien es importante lo que ustedes manifiestan, hay una absoluta ligereza técnica legislativa. ¿Por qué tal vez dice esto el presidente? ¿Cuál es la base legal, las asesorías o la base técnica en la que ustedes sustentan estas reformas para darle a conocer a la ciudadanía que esto sí es trascendente y que tiene una base de peso y que no es algo que están proponiendo descabellado, ¿no? Sino que esto tiene un beneficio que va a significar y va a redundar para beneficio, valga la redundancia, de todo el pueblo ecuatoriano? Es que fundamentos técnicos, en qué se sustentan ellos para decir que no se puede llegar a un refinanciamiento de los créditos, de las deudas? Incluso, vean, yo voy a ponerles un ejemplo. El banco, hasta para los bancos, las cooperativas, es más beneficioso llegar a un refinanciamiento, una reestructuración del crédito, que iniciar un proceso de cobro a través de la vía judicial. Un proceso de cobro, de embargo, de todo a través de la vía judicial le demora a un banco, a una cooperativa, alrededor de 3 años promedio. En 3 años, después de 3 años, llega a cobrar. Y muchas de las ocasiones ni siquiera llega a cobrar. No llega a cobrar, gasta más el banco que, digamos, más le sale, en palabras morochas, voy a decir, más le sale el caldo que los huevos. Entonces, si nosotros reestructuramos, si vamos a un proceso de reestructuración de deudas de hasta 3 años, de hasta 1 año, de hasta 2 años, es beneficioso para el cliente porque el cliente tiene la posibilidad de volver a producir, de pagarle al banco de acuerdo a la capacidad económica que tenga, y también el banco se libra del proceso engorroso de un cobro judicial. Entonces, aquí no hay, técnicamente, no hay una razón de parte del gobierno nacional, una razón valedera para que nos diga por qué veta totalmente la ley, la derogatoria de la ley. 1. 2. No es solo el tema financiero que se queda sin poderse reformar. Deja vigente, a ellos también les interesaba que quede vigente el capítulo que flexibilizaba la relación laboral entre empleadores y trabajadores. Recuerden que con esta ley se permitió que miles de trabajadores sean echados a la calle aduciendo una fuerza mayor o caso fortuito, que muchas empresas farmacéuticas de expensión de alimentos que no perdieron en la pandemia, que más bien ganaron en la pandemia, se acogieron a esta causal y mandaron sacando a trabajadores de 10, de 20 años de trabajo sin pagarles las respectivas indemnizaciones laborales. Entonces, eso también queda vigente. Y queda vigente también el tema de que no haya un incentivo, no haya una compensación para los trabajadores de la salud que enfrentaron la pandemia en primera línea en el tiempo del COVID. Entonces, nosotros aquí en la reforma le otorgábamos la posibilidad de que cualquier trabajador de la salud que se presente a un concurso para un nombramiento de público de méritos y oposición tenga un porcentaje adicional del 25% de la nota por haber, digamos, combatido la pandemia en primera línea. Hoy deja sin posibilidad alguna para estas personas, estos compañeros, compañeras, trabajadores de la salud que están en esa situación. Entonces, prácticamente toda ley, vean, yo les digo, toda ley de carácter social, de carácter que beneficia a mayorías, el presidente de la República la veta. Toda ley. ¿Por qué? Él lo que pretende es imponer leyes que beneficien solo a él, solo a su grupo, solo a su argolla. Y yo les puedo ir enumerando leyes como la ley de vivienda social, fue vetada, la ley de reforma a la ley de educación, que equiparaba sueldos, que cambiaba las mallas curriculares para beneficiar a estudiantes pobres del Ecuador, fue vetada, y después una lucha encarnizada jurídica por parte del presidente para que no entre en vigencia. Entonces, fue vetada. La ley que regula los abusos de la banca fue vetada. La ley que reforma el Código Ingenios para permitir que alrededor de 9.200 becarios que estaban debiéndole que puedan acceder a pagar, también fue vetada. Y así, el presidente de la República ahora veta
la ley de uso progresivo de la fuerza, 21 artículos, nosotros nos ratificamos y sale con el absurdo de que no, él va en el decreto ejecutivo, en el reglamento, a poner lo que la Asamblea no ha puesto. O sea, quiere hacer lo que la Asamblea tiene competencia para hacer. Quiere arrogarse funciones. ¿Por qué? Porque al niño caprichoso no le dan paso lo que él quiere que se ponga. Entonces, es un absurdo de la gente que está gobernando ahí. Más allá de eso, no tiene operadores políticos en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional está en quienes le representan al gobierno. ¿Con quiénes conversan ustedes? Del gobierno, ¿con quiénes conversan ustedes? No hay ahí en la Asamblea Nacional, salvo las honrosas excepciones que habrá, pocas, pero las habrá los asambleístas del gobierno. ¿El jefe de bloque? La mayoría son niños ricos, niños de papi rico que les dieron comprando el curul. Esa es la definición. Entonces, cuando no les cumplen el capricho que ellos quieren, hacen berrinche, se enojan y se van. Entonces, con 12 asambleístas así, quieren imponer leyes en un grupo, digamos, en una asamblea compuesta por 137 asambleístas con fuerzas políticas que representan en su gran mayoría a los sectores populares. Vean, yo no sé si habrá que abrir los ojos o habrá que tomarse algo para que entiendan ellos que aquí nosotros, por más que amenacen con muerte cruzada, por más que descalifiquen las actuaciones de muchos de los asambleístas que estamos ahí en esa línea, diciéndonos que somos que mineros ilegales, que narcotraficantes, que etcétera, etcétera, no les vamos a dar paso a leyes que perjudiquen a la gran mayoría de ecuatorianos. Y vamos a apoyar toda ley, toda política que tenga que ver con beneficiar a la mayoría. Si ellos piensan seguir gobernando para ese círculo minúsculo, para esa argolla, para esa burbuja que está arriba en el poder, para las élites políticas y económicas de este país, pues no va a pasar. Nosotros vamos a seguir acá en la Asamblea Nacional defendiendo a los más humildes. Correcto. En la recta final ya de esta entrevista, doctor Mario Ruiz, me gustaría escuchar la lectura suya de lo que está pasando con la posesión del superintendente de bancos, que el presidente de la República está encaprichado en que tiene que haber una nueva terna. Hay acciones judiciales que se han presentado, una para que no se posesione, y este fin de semana justamente de acá de Guayas, Yaguachi, salió una acción nueva donde exige que se posesione al superintendente de bancos. Y otra, le dejo otra pregunta a este asambleísta para cerrar ya este diálogo. ¿Qué criterio tiene usted con esos cargos ad honorem del gobierno, aunque ya los eliminó? Pero todos esos cargos que creíamos nosotros que eran grandes benefactores, esos que iban a dejar parte de su tiempo en el gobierno, pero resulta que esa gente ha sido que iba a ganarse un billete, aparte de que no recibían sueldo, si iban a ganar un dinero cobrando por los cargos públicos que iban a entregar. Bueno, en primer lugar, referente al tema del superintendente, como digo, o sea, los asesores presidenciales que están ahí, gente totalmente inexperta, caprichosa, altanera, prepotente, arrogante, que cree que está en su hacienda o en el banco de Guayaquil, donde tienen que gerenciar ese banco desde arriba y así se hace y punto. Se equivocan y después están jodidos ellos mismos. Allá, nosotros como Asamblea Nacional tenemos que cumplir la ley, la Constitución de la República y sobre todo hacerles respetar al primer poder del Estado. Sea cual sea la fuerza política que sea mayoría en una legislatura, tiene que saber hacerse respetar. Antes, hoy, mañana y siempre. Aquí no puede pasar que un juecito de cualquier cantón pueda venir a ordenarle a la Asamblea Nacional. Eso no puede pasar. Y eso ya nosotros lo hicimos cuando presentó las medidas cautelares la expresidenta Guadalupe Llori. No puede ser posible que aquí se valgan de medidas cautelares, de alguna sentencia por ahí de los
jueces de instancia para paralizar o para exigir, para que camine alguna cuestión política de carácter eminentemente político de la Asamblea Nacional. Entonces, eso tiene que aclararse. Segundo, sobre el tema de la segunda interrogante, perdón, se me... La segunda, por favor, a ver si nos poncha, ahora sí. Doctor, yo le decía, con respecto a los cargos ad honorem, el gobierno ha entregado cargos ad honorem sin sueldo, pero resulta que esa gente que ha ido a trabajar allá, que pensábamos que eran grandes benefactores de su tiempo, han ido a beneficiarse personalmente, pues han vendido cargos hasta en 3 millones de dólares. Y ahora, ahí están calladitos ahorita los medios de comunicación que le hacían eco respecto a los supuestos actos de corrupción de algunos colegas asambleístas, cuando acusó sin pruebas a 5 asambleístas de Pachacuti, cuando le acusaron al asambleísta Ronnie Arriaga, hicieron tanta bulla y tanto eco. Hoy que hay esta investigación en el caso Danubio, ahí están calladitos. Ya por ahí en la posta yo veía con gracia lo que decía uno de los entrevistadores, que daba $50 para ver dónde están los asambleístas de gobierno, dónde están Abelén Cordero, dónde está Flores, dónde están los asambleístas que tanto dicen que son fiscalizadores. Yo decía, ¿dónde está el gran fiscalizador del país, el que dice que pucha, que es el único que trabaja en la asamblea, el presidente de la comisión de fiscalización, que es acostumbrado en tweet andar peleando como si estuviera en el barrio, en la cancha de vóley, ahí acusando, calumniando al resto de la gente? ¿Dónde está? Ahora queremos verle pues al asambleísta Villavicencio, a Cordero, pues presidente y vicepresidentes de la comisión de fiscalización. Ahí están calladitos, ahorita ya no dicen nada respecto a los cargos ad honorem, respecto al cobro a la venta de puestos en Petroecuador y tantas otras cosas que irá saliendo poco a poco, y el tiempo nos irá dando la razón a quienes nosotros hemos venido desde el inicio haciendo una oposición seria y develando toda la inoperancia, la ineptitud que hay en este gobierno y generando ese paraguas para el pueblo ecuatoriano para que no pase, impidiendo que pase un proyecto político nefasto y nocivo para la sociedad ecuatoriana. Doctor Mario Ruiz, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes también por la entrevista. Gracias al doctor Mario Ruiz, asambleísta de Pachacutic. Hemos hablado de varios temas aquí en el programa.